Amén. Paz de Cristo, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir la enseñanza del día martes o el día miércoles, como sea. Ya, lo importante es que cada semana nos estamos viendo a través de este medio que es la grabación que podemos enviar a través de esta plataforma y llega hasta usted, a su casa o en donde se encuentre. Algunos lo ven en el trabajo, cuando tienen un tiempo por ahí, pueden experimentar un momento de bendición a través de estas enseñanzas que cada semana podemos compartir. Amén. Estamos viendo, ya llegamos a la última lección de Jesús, Señor de nuestro corazón. Vimos la lección 1 que trataba de la base del perdón, luego la lección 2 que era el resultado del perdón, y ahora hemos llegado a el fruto del perdón. ¿Qué produce ahora este fruto en nuestras vidas, que es el perdón que Dios nos ha dado? Y vamos entonces a compartir la enseñanza que corresponde ya al tema final de esta lección. Y vamos a estar viendo desde el verso 13 del Salmo 51. Antes que todo, se me olvidaba saludarles, que el Señor les bendiga mucho, que espero que se encuentren todos muy bien, disfrutando de buena salud, aunque en este tiempo comenzamos a resfriarnos y vienen algunos achaques por el frío, por el tiempo es propicio para eso, hay que cuidarse. Así que cuídese de los cambios de temperatura y todo va a andar bien. Amén. Más la ayuda del Señor. Si está enfermito, clame al Señor, el Señor le va a sanar. Vamos entonces a Salmo 51, verso 13 en adelante. Y dice así, en el nombre de Jesucristo: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. El salmista escribiendo este salmo de exaltación a Dios, poniendo al Señor como su refugio, su sanidad, su fortaleza, su restauración del pecado. David había pecado. Y cuando estamos en pecado no hay remedio para el pecado, porque el pecado, según la ley, tiene paga, y su paga es la muerte. Pero gracias damos a Jesús, que vino a tomar nuestro lugar, que ofreció el sacrificio santo, justo y verdadero, eterno, para siempre, para perdonar nuestros pecados y borrar toda iniquidad de nuestras vidas. Y por eso estamos entonces ahora compartiendo esta enseñanza que es muy hermosa, que nos lleva ahora a esta etapa. Partimos la base del pecado, que viene de Dios. El hombre no puede hacer nada, no hay nada que pueda hacer, ni comprar, ni pagar, no hay nada que pueda hacer para alcanzar este perdón, pero el Señor lo ofrece gratuitamente, de gracia. Luego, el resultado del perdón nos devuelve la vida, nos devuelve la relación con Dios, la que es rota por causa del pecado, y nos da la seguridad ahora de que podemos acercarnos confiadamente a Dios. Y ahora ya llegamos a la fase tercera de este estudio, en que nos dice
que vamos a ver los frutos del perdón de Dios. Vamos entonces a entrar en la lección de hoy. Como siempre, tiene dos objetivos en este caso. El primero es que confiemos más en el poder justificador del Señor, quien nos hace libres de toda carga de pecado y por lo tanto de toda condenación. Debemos confiar con certeza en eso. No hay otro motivo, no hay otra razón, sino que Dios perdonando nuestro pecado. Que logremos ser llenos de la paz, el gozo y el amor de Dios que el Señor quiere darnos para compartir con los demás. Este amor, esta gracia, esta paz, poder transmitirla a otros. Estos son los dos objetivos. Entonces, que confiemos más en el poder de Dios y que transmitamos el mensaje. Digamos así, bien resumido cada objetivo. Dos objetivos. Confiar más en Dios. Nos ha perdonado, nos ha limpiado, ya somos nueva criatura. Y entonces ahora tenemos que publicar eso, que la gente lo sepa. Hay oportunidad. Hay una puerta de bendición aquí que el Señor la ha abierto. Tenemos 3 textos en los cuales también tiene preguntas. La primera pregunta dice, ¿dónde se refleja la alegría del hombre? Y en Proverbios, capítulo 15 de Proverbios, nos dice el proverbista en el verso 13, 15-13, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, ¿dónde se nota? Dice, ¿dónde se nota la alegría del hombre? En el rostro. Se nota inmediatamente cuando andamos contentos, porque el rostro se irradia con una sonrisa, con buenos gestos. Es la forma más clara de ver la alegría del hombre. Cuando decimos hombre, decimos mujer también. Estamos hablando en términos bíblicos que habla en general. ¿Quién amará más a Dios? También hace la pregunta, y ahí nos lleva a Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7 y verso 47, nos dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. La pregunta es, ¿quién amará más a Dios? Aquel que se le ha perdonado mucho. Sin duda que va a estar muy agradecido de Dios. Este es el pasaje en donde el Señor está en la casa del fariseo y entra la mujer pecadora, y el fariseo piensa en sí mismo y dice, si supiera, si este fuera profeta, sabría quién es la mujer que está a sus pies. Y el Señor le habla acerca de lo que está haciendo la mujer. Le dice, he entrado a tu casa y no limpiaste mis pies, no lavaste mis pies, mas esta mujer me ha enjugado los pies con sus cabellos, me ha lavado, Entonces, y ahí le pone este ejemplo, le dice, a ver, vamos a leer el texto completo para tener una idea más clara del punto. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores.
Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Entonces el fariseo responde, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es el pasaje para ilustrar y dar respuesta a esta pregunta, ¿quién amará más a Dios? El que tiene conciencia de que se le ha perdonado mucho. La paga del pecado es muerte, estábamos condenados a la muerte, no teníamos esperanza de vida, pero Jesús vino y nos perdonó. El fariseo no es que tuviera menos pecado que la mujer, es que él en su conciencia consideraba que no era tan pecador como la pecadora que estaba ahí, mas el Señor dejó claro y hizo la diferencia. ¿Quién amará más al Señor? Entonces ahí tenemos la respuesta. ¿Quién amará más al Señor? A quien mucho se le ha perdonado. Según la palabra, ¿cuál debe ser el motivo esencial por el cual serviremos al Señor? ¿Cuál sería la motivación para servir al Señor? ¿Qué es lo que debiera movernos? Capítulo 6 de Hebreos, verso 10, nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sirviéndoles, ¿cierto? Sirviéndoles, ¿pero por qué? Por amor. Porque dice, el Señor no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado al servir a los santos y sirviéndoles aún. O sea, tenemos entonces ya la respuesta que el motivo que debe movernos a servir a Dios es el amor. Entonces, ¿qué hermosea el rostro del hombre? Es la sonrisa, es el gozo, es la alegría de Dios que ha dado a nuestro corazón salvación, vida eterna a nuestra alma. Entonces nuestro rostro debe estar siempre con una muestra de gozo, de alegría para con Dios. ¿Quién ama más a Dios? ¿Quién amará más a Dios? Empezaba a mirar con los hermanos. ¿Quién ama más a Dios? Bueno, aquel quien mucho se le perdona. ¿Y cómo hemos de servir? ¿Por qué hemos de servir? Hacer obras delante de Dios por amor. Esa es nuestra motivación, por amor. Hoy conoceremos en las manifestaciones externas del verdadero perdón. Cuando en nuestra vida cristiana aprendemos a aceptar de Dios el verdadero perdón, las siguientes características se dejarán ver. Vamos a ir viendo entonces a través del Salmo 51 y viendo verso por verso los vamos a estar viendo las siguientes características de este perdón, los frutos del perdón. Vamos a ir viendo. En el verso 13 dice, seremos ganadores de alma. Verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti.
porque estaremos tan contentos cuando nos convertimos, vamos y predicamos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos permanecer en alegría, estar queriendo comunicar a los demás esta bendición. Cuando los apóstoles se les dijo que no hablaran y enseñaran en el nombre de Jesús, le prohibieron los fariseos, ¿recuerdan? Ellos respondieron: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hacerlo. Así que el que ha sido perdonado por Cristo, el gozo y la libertad recién recibidos, le motiva a hablar de esto a otros, porque era algo que no estaba en él, pero ahora está la sanidad, la restauración de relación con Dios. Entonces está contento, quiere manifestarlo a alguien más. Le motiva a hablar de esto a otros, hasta en el rostro se le nota la transformación. Proverbios 15:13, que lo acabamos de leer. El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces la alegría se manifiesta en su rostro. Y entonces comienza a publicar esta razón. En el verso 12 del salmista, el salmo cuenta y dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. En él estaba tan distante, estaba tan amargado, estaba tan destruido, sin Dios, lejos de Dios, que el Señor lo perdona, y entonces ahora esa alegría, esa restauración, el gozo que ha vuelto a él, le manifiesta esta respuesta del verso 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, ahí está el primer fruto que va a dar, que habiendo estado separado, distante por causa del pecado, Dios perdonando, restaura, devuelve el gozo, el contentamiento, hermosea el rostro del hombre, de la mujer, y ahora lleva esta noticia a otros, haciendo ver, porque los demás le van a preguntar: ¿qué te pasa? ¿Qué hay en ti, esta alegría que hay? Entonces va a testificarle. Recibiremos renovación y justificación. Verso 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Habrá alabanza de gozo en nuestro corazón. Estaremos cantando especiales, estaremos entonando la alabanza con júbilo, con alegría. En otros de los frutos del perdón es que Dios nos declara inocentes por medio de su justicia. Entonces la alabanza es porque nos hace el Señor sentir que somos inocentes, éramos culpables, y ahora Él nos hace sentir que somos nueva criatura. En el capítulo 3 de Hechos, verso 19 dice: entonces dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y eso es lo que está pasando entonces nosotros. Ahora, el otro fruto del perdón nos declara inocentes y eso produce alegría, tiempo de refrigerio. Recordemos que la palabra justicia viene de la palabra justo. Cuando Dios nos perdona, nos declara justos, limpios. Estábamos contaminados, ahora estamos limpios, como si nunca hubiéramos pecado. Nos ha hecho nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí ahora son todas hechas nuevas. Un hombre nuevo, una mujer nueva. Y el resultado de la justificación es una paz profunda en el corazón del que ha sido perdonado. Le produce un gozo, una alegría, porque esta bendición es muy grande. Vamos a leer en Romanos capítulo 4, verso 8, nos dice:
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí está el gozo, la alegría. Bienaventurado el varón que no inculpa al Señor de pecado. Entonces ahí vamos viendo el fruto del perdón en nuestra vida. Hay alegría, hay contentamiento. Y por eso nos gozamos y nos deleitamos en la casa del Señor. Porque ahí le expresamos al Señor todo nuestro contentamiento con la alabanza. Entonces dice, nuestra adoración será restaurada. No, estaremos adorándole con libertad, con contentamiento, nada nos detendrá. Dice, Señor, en el verso 15 del Salmo, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Verso 15. La paz recibida produce el libre fluir de la alabanza hacia Dios por su favor inmerecido. No lo merecíamos, estábamos condenados, había un decreto sobre nosotros, pero el Señor lo quitó. Cuando una persona en verdad acepta a Dios y el perdón de Dios, más bien entiende que el perdón de Dios ha venido sobre su vida, no siente vergüenza de rendirse a Dios y darle alabanza, puesto que el corazón se siente agradecido por lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho algo muy maravilloso como para no sentirse más que contento. Y dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces este hecho produce en nosotros este corazón agradecido. No hay vergüenza. No hay vergüenza de publicar, está contento, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para transformarme. Lo que yo antes era un despreciado, una persona poco confiable, una persona poco respetable, una persona desechada de la sociedad, ahora ha sido restaurada mi vida por el poder de Dios. Y eso me da a mí autoridad de venir y publicar la alabanza. Por eso dice el salmista, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cada día que pasa, esta persona va sintiendo más valentía para alabar a Dios y para hablarle a otros de un Cristo misericordioso. ¿Por qué? Porque está creciendo este gozo, está llenando su corazón de mucho gozo. Y entonces quiere publicar y quiere hablarle a alguien más, no se queda ahí solamente callado. Dice, cada día que pasa siente más valor, aunque se le opongan, siente más valor. Dice Hechos 9:22, habla de Pablo, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque lo miraban y decían, ¿no es este el perseguidor de la iglesia? ¿No este era el que andaba detrás de los cristianos y los llevaba a prisión? Y ahora lo veían predicando, y él, cuando veía que decían estas cosas, él mucho más se esforzaba por publicar que Jesucristo era el Cristo, que Jesús era el Cristo, el ungido, el libertador, el sanador, el borrador de pecados. Nuestro motivo de servicio a Dios cambiará. Ya estamos creciendo, vamos viendo que ahora le tenemos que servir a Dios con un entendimiento más claro de por qué. Y dice el salmista aquí en el verso 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Entonces ya no es que yo voy a tener que darle al Señor ahora holocausto, sacrificio.
porque yo lo haría y lo hacemos, ¿no? De algún modo, esforzándonos por servirle, por honrarle. Pero veamos cómo se agrada a Dios. La persona perdonada también alcanza a entender que el favor de Dios no se gana por las buenas obras. No es que ahora, mientras más sacrificio, más ayuno, más oración. No, 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 no. Romanos 3, capítulo 3, verso 24. No es que no lo hagamos, entiéndase, no es que no lo hagamos, hay que hacerlo. Pero no es por esa la razón que vamos a servir a Dios, porque la motivación es distinta. Ahora tenemos una motivación diferente. Dice en el verso 24 de Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos redimidos gratuitamente, no tuvimos que pagar nada ni hacer nada, solo creer, acercarnos a Dios por gracia. Todo lo recibido de Dios es entregado a nosotros por gracia, no por obras. Cuando nuestra fe puede aceptar el perdón de Dios, todas las cosas nos son entregadas por gracia. Efesios capítulo 2. Vamos a ver, capítulo 2. Efesios verso 5. Dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Alguna obra, algún pago? Por gracia. Ahí estamos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, ni por mucha obra que hagamos, ni por muchas cosas que vamos a ser merecedores de aquello. Volvamos al fariseo. Estaba Simón ahí y veía a la mujer pecadora cómo le echaba perfume, y él estaba pensando al Señor, y él estaba pensando si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que está ahí. Y no veía que él tenía al Señor ahí, y que él también tenía pecados por los cuales arrepentirse y tratar bien al Señor, aprovechar la oportunidad de su cercanía. No lo vio, y el Señor le habló y le enseñó acerca de los deudores. Había un hombre que debía 500 denarios y otros 50. No teniendo cómo pagar, su Señor les perdonó. ¿Quién crees tú que amó más? Pienso que el que se le perdonó más. Bien has juzgado, pues yo entré a tu casa y no has dado agua para mis pies, ni me besaste. Mas esta mujer, desde que entré, no ha cesado de enjugar mis pies con sus lágrimas y sus cabellos, y de besarme. Entonces, perdonó a la mujer y sus pecados, por mucho que fueran, aunque el fariseo pensaba que su pecado era menor. El Señor hizo la diferencia. Esta mujer me ama más que tú. Entonces, para que vamos aprendiendo la lección cómo Dios nos perdonó y cómo le mostramos nuestra gratitud al Señor. Esto hace que nuestra entrega crezca hacia Dios. ¿Y cómo se crece esa entrega a Dios? Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Entonces, nuestra entrega tiene que ser con sacrificio, con espíritu quebrantado y con un corazón contrito y humillado, para buscar la presencia de Dios por esto que Él ha hecho en nuestra vida. Para este tiempo, toda barrera de resistencia, toda barrera que nos distanciaba de Dios ya fue rota. Nada nos puede detener de acercarnos a Dios. Y esto desaparece porque hemos aprendido a humillarnos delante de Él.
ya no hay distancia. Podemos nosotros buscar a Dios con confianza. No hay nada que mueva más el corazón de Dios que la sinceridad del hombre que se acerca a Él quebrantado. Hebreos, vamos a ir a Hebreos, capítulo 4, verso 16, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente, no tengamos temor que nada nos detenga, que nada esté frenando ese acercarnos a Dios. Vayamos nada más. Santiago capítulo 4 dice, verso 8: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Entonces, aquí tenemos este crecimiento en nuestra entrega a Dios. Nos vamos a acercar en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, aprendiendo y queriendo servir a Dios en gratitud por lo que Él ha estado haciendo en nuestra vida. Todo de pura gracia. No había mérito alguno en nosotros, no lo hay, ni lo habrá, para que Dios haga estas cosas por nosotros. Tendremos ahora en el verso 18, estaremos contando en este avance, vamos creciendo ahí en el avance, tendremos protección de Dios, estaremos creciendo en esta relación con Dios y ahora tendremos protección de Dios. El hombre interior ahora comienza a experimentar una nueva protección de Dios. Antes estaba herido por el pecado, estaba herido de muerte, no había esperanza, sin esperanza, sin Dios en el mundo, así estábamos antes. Mas ahora el Señor nos ha revivido por medio de su amor y misericordia, por pura gracia. Entonces el salmista dice en el verso 18: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Los muros representan protección de la ciudad. En la mirada espiritual representan la protección espiritual alrededor de nosotros. Esos muros, si se destruyen, quedamos desvalidos de la protección divina. Necesitamos fortalecer esos muros. ¿Cómo se fortalecen? En la relación con Dios, entendiendo que Él nos perdonó, entendiendo que ahora podemos tener acercamiento confiadamente, sin temor, acercarnos a Dios e ir y buscarle en humillación, conociendo que nos ha perdonado el pecado y por tanto ahora entregamos nuestra adoración con amor, en gratitud y le pedimos a Él que edifique nuestra morada, que edifique la protección alrededor nuestro, morar al abrigo del Altísimo, habitar a la sombra del Omnipotente. Y entonces esto nos da seguridad, nos protege del enemigo, de las acechanzas del enemigo. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, la seguridad de que hemos sido perdonados se tornan en un muro por el cual nuestro enemigo no podrá penetrar, porque es un muro fortalecido en protección de Dios. Él levanta un vallado alrededor nuestro. Él es escudo alrededor de nosotros. Y entonces el enemigo intentará, porque él no cesa de intentar dañarnos, pero encontrará resistencia en este muro, la relación entre nosotros, la palabra y Dios. Ahí tenemos el muro que guarda en nuestra seguridad.
en el nombre de Jesucristo estaremos seguros. Cuanto más conocimiento bíblico y fe en Jesucristo tengamos, más difícil todavía le será al adversario ganar terreno en nuestras vidas, y nuestra confianza en el Señor aumentará. Mientras más nos acerquemos, mientras más estudiemos la palabra, mientras más comprendamos que Él nos perdonó todos nuestros pecados y que ahora nos ha hecho partícipes de su obra redentora, llevamos el mensaje también para romper las cadenas de otros que están en la oscuridad, en las tinieblas, para libertarlos al conocimiento y traerlos a la vida también, a la salvación. Y entonces estaremos fortaleciendo el muro de protección sobre mucha gente. Publicar, anunciar. Entonces estaremos enfocándonos en una forma correcta de servir a Dios. Motivos correctos producirán obras correctas. El motivo correcto para servir a Dios es gratitud, amor, entrega, en humildad, en devoción, en adoración, en reconocimiento, en estudio de su palabra, en participación de la obra. No porque vayamos a ser salvos por ella, recuerde que no por obra, para que nadie se gloríe, sino por gracia, por pura gracia de Dios. Entonces dice en el verso 19 el salmista: ahora nuestras obras van a estar produciendo una actitud correcta. Vamos a estar en una actitud correcta, no como el fariseo, vamos a estar como la mujer pecadora. Ahí, también como el publicano, con el rostro en tierra, ahí postrado. Sé propicio a mí que soy pecador. Conociendo nuestra condición. Motivos correctos producirán obras correctas. Entonces dice el verso 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Se sentirá agradado de que vayamos y le adoremos y le sirvamos. El holocausto y ofrenda del todo quemada, olor grato, agradable, aceptable a Dios, dice Pablo, de las ofrendas que hiciste, no porque era la ofrenda, no es que estemos hablando de la ofrenda, sino que les dijo a los filipenses: me enviaste una y otra vez para mis necesidades, ayudar a hacer el bien, hacer que la obra prospere, crezca, ayudar a los santos, ayudar al necesitado. Entonces este es el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces dice Pablo, ofrenda con olor grato, agradable a Dios. Todo eso que hicieron, las obras, es en gratitud, en agradecimiento. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Habrá tanta gratitud que la ofrenda vendrá y se pondrá. No estamos hablando de ofrenda de dinero, que también la iglesia lo necesita y por eso se hace. Estamos hablando de ofrenda a Dios, todo lo que hacemos. Ayudas, cooperación en la iglesia en cuanto a los oficios que podamos hacer, las obras que podamos hacer, ir a predicar, hacer un grupo de amistad, llevar a alguien a la iglesia. Toda esa obra es en gratitud, por amor a Dios, porque Él nos ha perdonado, y de pura gracia, de puro amor, de pura bondad. Cuando aceptamos su perdón, nuestros motivos y perspectivas en cuanto a la obra de Dios también son transformados. Ahora tenemos un motivo claro y evidente para servir a Dios. Gratitud, amor. Amamos a Dios. Amamos su palabra. Quizás antes servíamos, pero el motivo no era el adecuado. A lo mejor le servíamos para que nos vaya bien, tal vez para, no sé, para que me sane de alguna cosa. Pero ahora no, le servimos por gratitud, aunque estemos enfermos. Pablo dice, 3 veces rogué al Señor por este aguijón, mas el Señor me dijo, bástate de mi gracia. Y él siguió sirviendo al Señor. Dice que predicaba el Evangelio de buena voluntad, y si no, me es impuesta la necesidad. Me es impuesta. Ay de mí si no predicar el Evangelio.
Había una necesidad, una obligación moral, ética, de gratitud para con Dios. Es lo que debe haber en nosotros. Nuestra labor se torna en servicio de fe y de amor. Por fe en Cristo y en amor por Cristo y su obra. Lucas 7:47. El fariseo. ¿Quién ama más? ¿Quién ama más? Y el fariseo Simón le dijo, pienso que al que se le perdonó más. Pues bien, le dice el Señor, entré a tu casa y no diste agua para lavar mis pies, ni me besaste. Mas esta mujer, desde que he entrado, no ha cesado de ungirme con perfume, besar mis pies y enjugar mis pies con sus cabellos. Mujer, tus pecados te son perdonados. El fariseo no le dijo que le habían sido perdonados los pecados, pero el fariseo pensaba que era menos pecador que la mujer. Error. Empezamos a tener una vida de entendimiento que el Señor nos perdonó, que estábamos perdidos y le estamos eternamente agradecidos. Entonces, este es el resultado del perdón, de que Dios está haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas. Y Hebreos 6, verso 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿A través de qué? De su servicio a los santos y sirviéndoles aún, no cesando de hacer. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, nos dice el apóstol. Porque la obra del Señor es inagotable, es trabajo permanente. Recuérdalo cuando salió a buscar trabajadores para la viña, salió a la mañana, al mediodía, a la tarde y llegando ya casi al final de la jornada. Y encontró a uno sin hacer nada y le dijo, ¿por qué estáis ahí sin hacer nada? Y ellos dijeron, nadie nos ha contratado, vengan, trabajen y les pagaré lo que sea justo. El Señor, no importa qué tan dilatado sea la jornada, ni a qué tiempo de la jornada, no cesa el trabajo. Hay que estar haciendo el trabajo. Entonces, hacemos un servicio no para que nos agradezcan, no para que nos den alabanza a nosotros, que nada somos, sino para que le den la gloria a Dios, para que alaben a Dios, para que bendigan a Dios, y nosotros lo hacemos en gratitud y en gozo al ver cómo Dios es alabado a través de lo que hacemos. Gloria sea a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Nuestras obras son fructíferas y permanecen porque son el resultado del perdón de Dios, y Dios nos perdonó para siempre. Estamos perdonados, nuestros pecados han sido borrados, somos nueva criatura. Entonces nuestro servicio es permanente hasta que Él venga, en gratitud, en alegría, en contentamiento, porque Dios es bueno, porque Él nos ha bendecido en grande manera y quiere bendecir a otros a través de nuestras vidas, de modo que debemos servir a Dios inagotablemente, incansablemente. Pidámosle a Dios fuerzas nuevas. El Señor nos da fuerzas nuevas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, y levantarán alas como las águilas. Entonces, el perdón verdadero y completo de Dios es lo que nos da la fuerza para poder servirle con constancia, permanentemente, sin titubear. Entonces, si nosotros estamos luchando con problemas de no poder aceptar y entender que Dios nos ha perdonado, es porque no hemos comprendido que Dios es perdonador verdaderamente, de pura gracia. No hay nada que podamos hacer para ello, Él lo hace de puro amor. Entonces, y el deseo que Dios tiene es restaurar su relación con nosotros, que estaba rota. Quiere vernos servirle libremente,
de modo que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para implorar ayuda para el oportuno socorro. Así dice Pablo, entremos confiadamente ante su presencia, sin carga de culpabilidad, porque ya no tenemos culpa. Él nos quitó la culpa. Somos sin culpa. Gloria a Dios, santo, aleluya. Somos sin culpa por su sacrificio en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestra culpa. Es algo para alegrarse, hermanos, y para pedirle al Señor que nos dé la fuerza para servirle de pura gratitud, porque pagarle no podremos nunca. Y ya para terminar, 1 Pedro capítulo 2, versos 9 y 10 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios santo, aleluya. El perdón, el fruto del perdón nos da a entender que el Señor nos perdonó todas nuestras transgresiones. Ahora nos ha hecho una nueva criatura. Ahora en nuestro corazón hay gratitud, hay amor para con Dios, hay agradecimiento. Siempre se me vienen canciones, alabanzas, que no soy muy buen cantor, pero dice: agradecimiento hay en mi corazón. Es hermoso cantarle al Señor. Estamos agradecidos. Ha llenado mi vida de alegría porque me ha perdonado, igual que a usted, y quiere perdonar a otros. Ahora nuestro fruto, nuestra gratitud debe llevarnos a hacer algo por la obra de Dios, en gratitud nada más, y pedirle fuerzas al Señor para no agotarnos. Amén. Gloria a Dios. El Señor le bendiga. Esta es la tercera lección del perdón de Dios. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga su casa, que el Señor les dé sanidad y les dé contentamiento y agradecimiento para que su corazón esté lleno de agradecimiento de Dios por la bendición que Él nos ha dado. Amén. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a usted a decirle: Padre amado, santo y glorioso, en esta hora estamos muy agradecidos. Hemos tenido 3 lecciones, Señor, aprendiendo en lo que ha producido el perdón en nuestras vidas. La base del perdón proviene de usted. Usted lo otorga, usted nos da, borra nuestras rebeliones. La base del perdón hace que nosotros comprendamos que no podemos hacer nada por nuestra transgresión, pero que usted ha hecho todo para salvarnos, rescatarnos. Luego nos ha mostrado que el resultado del perdón ha puesto en nuestras vidas una restauración de la relación, y podemos venir a decirle: Padre bueno y santo, oh Dios, escucha mi oración. Te amo, Señor, te necesito y te alabo con toda mi alma. Y ahora nos muestra también, Señor, el fruto que proviene de este perdón es gratitud, amor y servicio, Señor, delante suyo hasta su venida. Le ruego, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada familia de la iglesia, y llene sus vidas de la bendición de Dios, de sanidad, de milagro, de fe, de fuerza, de convicción, de victoria en esta hora. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Maranata, Cristo viene. Nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. Amén. Que el Señor les bendiga.